Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Hacen falta tus habituales. Estamos haciendo esa bendición especial. Bueno, vamos a comenzar. La lección hoy es identidad, es la última parte Arraigado. que es la última lección, pero es una bastante importante. Vamos a hablar de el dinero y la sexualidad, Sí, verdad. la verdad. Vamos a comenzar con los aspectos bíblicos de lo que es el género. Número uno, en Génesis, estos son versículos claves, y si están tomando notas, escríbanlo, porque son muy importantes. Primero, y mucho de lo que estoy diciendo va a regresar a esos textos, así que son importantes. Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, somos creados en la imagen de Dios. Es importante porque hay gente que dice, realmente, ¿no? En su mente no piensan, cree que somos seres vivientes. No somos seres vivientes, por más importante somos seres humanos. Porque un perro es un ser viviente, pero un perro no fue hecho en la imagen de Dios. Y es importante porque lo que es el socialismo, el comunismo, a donde el gobierno es Dios, ellos pueden hacer lo que les da la gana porque le quitan al hombre o a la mujer ese aspecto de la creación en la imagen de Dios. O sea, que hay una contribución divina en nuestra creación. Es diferente por ejemplo, a animales. Es importante. A la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. El primer punto que quiero que anoten es la palabra diversidad. Esa palabra diversidad es sumamente importante, porque hay ciertos aspectos en la sexualidad, en lo que es como Dios nos creó, que son importantes. Una de las cosas importantes es diversidad. O sea, si ustedes saben en ciencia, por ejemplo, con imanes, si tenemos un positivo con un positivo, se usa, ¿verdad? Y si tenemos un positivo y un negativo, se une. Y eso, así es que Dios nos creó. ¿Okay? Es interesante, le digo esta historia. Estaba estudiando el caso de matrimonio del mismo género, Obergefell, y estaba leyendo algunas de las notas de los diferentes estudios que lo sometieron a la Corte Suprema para que ellos hicieran su decisión. En una de ellas me encontré muy interesante. Hicieron un estudio donde hablan de mujeres lesbianas. Y en el mismo estudio que realmente se opone a la decisión última de la Corte Suprema, porque estaban diciendo que el deseo sexual, o sea, la atracción, es algo que uno nace atraído al otro género, y pues, la idea siendo que no se cambie. Pero interesantemente, en el mismo estudio que usaron para apoyar la posición opuesta, en ese estudio vieron que un 30% de mujeres lesbianas, un 30% vuelven a la atracción del otro sexo. O sea, juegan un rato con esto y luego le molesta, porque solamente en la casa puede haber una mujer, o sea, no hay otra persona. Las mujeres se molestan mucho, ¿verdad? En inglés dije, there can only be so many people in the house, right? So solamente tienen una diva a la vez. Lo encontré muy interesante que uno de los estudios estaba argumentando contra la decisión que hicieron. Diversidad. Número 2, Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de sus costillas. Eso es interesante porque nosotros usamos esa palabra costilla, pero la palabra que se usa en hebreo es sela y significa el lado. Se puede leer como costilla
pero también se lee como lado. En el caso donde se usa la palabra sela, típicamente en el Viejo Testamento se refiere al lado, no a costilla. En este caso, lo interpretaron como costilla. Pero creo que para nosotros es importante que lo veamos como que se duplicó el hombre. Está el hombre y del lado saca la mujer. Dios los creó los dos en su imagen y del lado saca una mujer. Es decir, hay una igualdad entre hombre y mujer. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no hay, ¿verdad? Ni griego, ni judío, ni esclavo, ni persona, ¿verdad? Libre, ni hombre, ni mujer. O sea que somos uno. ¿Tienes asientos para atrás? Carlos, we have any chairs we can do? Hay asientos acá adelante, por favor. No se tiene que parar por todo. Va a ser aquí en la... Aquí hay, no hay asientos acá. Okay. So, tenemos diversidad, tenemos igualdad. Entonces en Jesús 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra una es la misma palabra que Dios usa en el Shema, en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor es uno. La palabra uno es ejad en hebreo. Es la misma palabra que Dios usa cuando dice el hombre y la mujer, cuando en contexto de matrimonio. Es decir, en la unidad entre un matrimonio, metafóricamente se compara con la unidad en la Trinidad. Así es. Y es interesante porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla acerca del matrimonio y luego se refiere, dice, estoy hablando de la iglesia y de Jesús, pero también se aplica al matrimonio. ¿Y qué está hablando? Está hablando de un matrimonio. Nosotros vamos al cielo, vamos a ir a las bodas del Cordero. O sea, ese aspecto es importante porque hay gente que piensa en el divorcio que no entienden que la unidad que se crea en un matrimonio es santo, es algo que Dios crea, que sí, es algo que tiene aspecto divino. Y es importante que no es una amiga que tenemos, un amigo o una amistad, no, es una unidad. Dice lo que Dios une, no lo separa el hombre. Es importante que la palabra ijad, que se usa interesantemente para la Trinidad, es una descripción de united plurality, una pluralidad unida. Es algo que no se puede en el aspecto humano realmente entender, porque es la Trinidad, ¿verdad? Porque es un Dios, pero compuesto de tres naturalezas, ¿verdad? Es importante que lo entendamos. Muy bien. Implicaciones para el comportamiento sexual del plan de Dios. Eso es importante, escriban esto, unidad en diversidad. Unidad en la diversidad. Para que nosotros entendamos el plan de Dios en este aspecto, es importante que entendamos que Él está creando algo interesante. Una unidad, tenemos diversidad, varón y hembra, pero hay una unidad en diversidad. Y así es lo que Dios instituye con respecto a lo que es la intimidad sexual, lo que es los géneros, como Él lo diseñó. Este enfoque responde a la pregunta importante: ¿por qué ciertas conductas sexuales son malas? Porque lo que Dios bendice es unidad en diversidad. En el divorcio, ¿verdad? No hay unidad, se rompe la unidad. ¿Verdad? Unidad de la Trinidad. En la bestialidad tenemos demasiada diversidad. Porque la diversidad es no la misma esencia. Génesis 2:20 es un texto que para mí siempre ha sido chistoso. Porque dice, Adán puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida o comparable. Es decir, que estaban buscando entre los animales y el Cairo no era suficiente, no iba
Pyro no es la pastora Lee, amén. Yo amo a mi gato, me gusta mi gato, amén, pero no puede sustituir a mi esposa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La homosexualidad es la misma esencia, pero no hay diversidad. No hay diversidad, es lo mismo. Y no es, lo mismo no es diseñado para estar con el mismo. Tenemos que tener unidad en la diversidad. Amén. Ahí no es. A Romanos 1:27, de la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron. Palabra interesante. En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. No es solamente contra la naturaleza, pero es contra la voluntad de Dios al crearnos para tener unidad en diversidad. Esa diversidad es sumamente importante, ¿verdad? No solamente estaba haciendo chiste con las lesbianas, pero igual con los hombres. Cuando un hombre se encienda o ve a otro hombre de esa manera, no realmente se está hablando de una relación amorosa como diseñada por Dios, sino que son dos seres que se están dejando llevar por sus deseos, por su lascivia, lujuria, se dice, ¿verdad? Y eso no es de Dios, ni en el matrimonio debemos de tener lujuria. Así es. ¿Verdad? Tenemos amor, tenemos unidad, tenemos una cosa que Dios diseñó, que es divina. El sexo en el matrimonio es divino. Yo tuve una pastora amiga mía, la quiero mucho, y ella me contó acerca de cuando se casó con su esposo y estaba muy bendecida que se había casado, y esa noche fueron a la habitación para tener su tiempo solo, y comenzaron a tener su tiempo solo, y comenzó a hablar de lenguas. Se gozó, fue una bendición de Dios. Sí, en ese momento, y me digo, pero no es algo raro, es realmente, Dios dice que es santo. Él dice que la cama es santa, es separada para él. El primer mandamiento que Dios le dio al ser humano no es amarás a la gente. Yo siempre le hago la pregunta, amarás al Señor tu Dios, eso es lo primero que decimos. Pero eso no fue el primer mandamiento. El primer mandamiento es que multiplicaos, ¿verdad? Multiply, be fruitful and multiply. Eso fue, ser fructíferos y multiplíquense. Ese fue el primer mandamiento de Dios. Es tan importante. Por eso es que yo le digo, cuando estamos haciendo, por ejemplo, hablando del contexto de las mujeres en ministerio, para nosotros poder entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Tito o en primera de Timoteo, tenemos que entender la enseñanza. Tuvimos una enseñanza entera de las mujeres en ministerio, pero tenemos que entender la mujer y el hombre en el respecto del matrimonio, ¿verdad? Hay una orden en el matrimonio y la mujer se somete a su marido. No es que mi esposa se someta a otro hombre. Mi esposa no tiene el permiso de someterse a otro hombre. Y otro hombre no tiene el permiso de mandar a mi mujer. ¿Me hago entender? Es mi esposa, bajo mi autoridad, bajo mi cobertura. ¿Entienden? Es importante, porque lo que yo digo eso, porque cuando viene si estamos entendiendo teología, y vamos a entender algún aspecto problemático teológico, tenemos que primeramente entender lo que Dios quiere en el matrimonio. Eso no cambia. Lo repito, eso no cambia. Y el que lo cambie, el que diga no, tienes que escuchar al pastor primero antes de tu esposo, es incorrecto. ¿Me están oyendo? Es incorrecto porque va contra la voluntad de Dios en el diseño original. ¿Me doy a entender?
una salvedad, porque después van a decir, pero mi esposo me dice que no vaya a la iglesia. En el contexto que no vaya en contra del Señor. Absolutamente. Si su esposo quiere que peque, no puedes pecar. Bueno. Porque gracias por aclararlo. Estamos hablando siempre y cuando que sea una cosa que puedas hacer. Si está fuera si vas a si tu esposo te dice que desobedezcas a Dios, en ese instante te tiene que decir, te quiero mucho, pero no puedo desobedecer a Dios o su palabra y entrar en ese pecado. Porque y especialmente ahora que hay tanta furia y tanta cosa loca, un hombre mundano que el diablo se meta y quiera dar sugerencias del diablo. Bueno, no. Amén. La perspectiva de Dios. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. No te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para alimentarse con él. Ese es un acto perverso. Quiero que tomen una foto si quieren, para que sepan a dónde se encuentra. Cuando le hagan la pregunta ¿por qué es pecado? Le pueden decir porque la palabra de Dios lo prohíbe. Sí. Justamente ese fue uno de los textos que le leí a mi hija cuando le hablaba el tema. Porque un día, y si hay padres aquí que tienen jóvenes adolescentes, presten atención a lo que les voy a decir. Me metí en el website de Jersey City Public School y me puse a revisar varias cosas ahí y me topé con una forma que me llamó la atención. Era para llenar si usted autorizaba o no que la escuela le diera educación sexual a su hijo. Yo dije, wow, pero ¿y esta planilla a mí nunca me ha llegado? Entonces lo imprimí, lo leí, llamé a la escuela y me dije, sí, eso está ahí para que quiera que lo firme. Digo, está ahí, pero ningún padre se ha enterado porque usted nunca lo mandó. Entonces lo imprimí, lo firmé y coloqué. Yo no estoy de acuerdo de educación sexual de mi hija, me encargo. Tengo que seguir enseñando porque tenemos tanto material, pero tienen que cuidarse con los niños y no piensen que, no, mi hijo es muy joven, está en primer grado, no le van a enseñar eso, se lo van a enseñar. Desde kinder, comienza con kinder. Y vamos a ver en un minuto. Yo le voy a dar una foto de algo que le enseñan en kinder. Eso no le ha llegado a ningún padre. Dice, ese es un acto perverso, no se contamine con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. O sea, el Señor está sacando la autoridad de ellos y está dándole la autoridad a sus hijos. ¿Por qué? Por la corrupción. Y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. La palabra en hebreo es vomitó. Vomitó a sus habitantes. Eso es para el comportamiento sexual, el plan de Dios, seres relacionados. Nosotros somos creados seres relacionados. Génesis 2:18 dice, después el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. El adulterio, ¿verdad? Rompe pacto, no tenemos pacto. ¿Por qué? Porque esa unidad, lo que Dios une, no lo separa el hombre, es una unidad ante Dios. Y hay ciertas cosas que pasan. Por ejemplo, alguien hizo la pregunta ayer, ¿qué es un soul tie? Un ate del alma. Y le estaba diciendo, cuando hay algo que pasa, que Dios programó, que tiene que suceder dentro del contexto del matrimonio. Y desgraciadamente cuando nos involucramos en esto fuera del matrimonio, creamos ciertas cosas que al fin no trabajan, no van a trabajar, porque eso es limitado a la relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Por eso es que muchas veces las mujeres en el mundo, por ejemplo, la gente en el mundo, tienen relaciones y creen que por la relación el hombre le debe algo. Y de momento se vuelven propietarias de la persona con la cual tuvieron la relación. Desgraciadamente, muy rápidamente,
aprenden que eso no hizo nada para él, pero la mujer se queda, ¿verdad? Pensando que fue abusada, que pensaba una cosa, y bueno, la manera que uno se protege es entender que Dios lo diseñó para que ese acto se crea en un matrimonio. Él quiere, y en verdad, en un matrimonio, la mujer le pertenece, es propiedad del hombre, y el hombre es propiedad de la mujer. Por eso es que uno dice, no, o sea, es mi esposa, o no te quiero hablando con mi esposo, ¿verdad? Porque no protege lo que es de uno. Amén. Amén. Y puedo decir que se tiene que proteger. ¿Me están oyendo? Se tiene que proteger en el nombre de Jesús. Amén. Adulterio, violación, ¿verdad? Es una cosa interesante. Ahora la gente se ha vuelto tan perversa, están usando la violación para estímulo. Wow. Estímulo sexual, sí, se está usando eso, es contra la voluntad de Dios. Dios no necesita, no tiene que haber violación porque es una cosa que se permite y es santa ante Dios. Y cuando vemos eso, es una cosa interesante porque tenemos que guardarnos de este. Por eso es que vamos a hablar, por ejemplo, de pornografía y eso. Cuando uno deja que esas ideas entren, que son cosas que son falsas, que no realmente vienen de las imaginaciones del hombre, que está de la mente caída. Y cuando dejamos que eso entre a la mente, comienza a hacer ciertos cambios mentalmente en nosotros. Y como dice Corintios, tenemos que tumbar esos pensamientos que se levantan contra la revelación de Dios en sus sagradas escrituras. ¿Tenías un...? No. Okay. Pornografía es la relación sin intimidad, ¿verdad? El daño que causa la pornografía es inmenso, no solamente psicológicamente, pero fisiológicamente. La persona está entreteniendo cierto pensamiento que está proporcionando ciertas hormonas en el sistema que Dios permite durante el acto íntimo. Y cuando comenzamos a involucrarnos en esto, estamos cambiando, jugando con nuestro sistema de hormonal. Y por eso es que tenemos gente que tiene problemas, especialmente varones, que tienen problemas sexuales, porque el estímulo ahora necesita algo que es fuera de lo normal. Y mientras más, y otra cosa, es una adicción, es una esclavitud, ¿verdad? Mental. Y cuando una persona tiene eso en la mente, como es por ejemplo cuando un muchacho se viola, como una persona homosexual viola a un muchacho, la gente, el muchacho se convierte en, vamos a decir, piensa que es homosexual. Es porque comenzó su entendimiento de lo que es el sexo de una manera incorrecta. ¿Y qué pasa? A nivel fisiológico, comienza a crearse ciertas neural pathways, no sé cómo se dice en español, pero ciertas... canales mentales. Sí, pero químicas. Y forman eso es lo que pasa con la adicción a las drogas. Forma, de esa manera es que uno recibe el placer, ¿entiende? Y uno entonces se esclaviza a eso y quiere buscarlo. Es igual, el sexo con la droga es igual. La adicción es igual. Y interesantemente, la única manera a nivel psicológico, eso no es cristiano, es meramente psicológico. Si ustedes estudiaron en la universidad, estudian esto. La única manera que se puede romper esos planes son nuevas conexiones cerebrales. Esa manera de ser, ¿verdad? Es que se tiene, es no decir no lo hagas, no lo hagas, ¿verdad? No, se tiene que crear
adicciones nuevas, o sea, positivas. Entonces, reescribe esa área de la mente. Se tienen que formar nuevos hábitos, ¿verdad? Y nuevas maneras bueno, por ejemplo, en el matrimonio, donde se puede recibir lo que, gratuitamente y libremente lo que Dios planeó por ti. Dopamine, por ejemplo, lo que se programa. Uno, si usted va al gimnasio y hace ejercicio, fíjate que cosa interesante. Le provee la misma hormona, por eso que se siente mejor cuando va al gimnasio, porque está generando eso. Es una cosa saludable y así es que Dios nos programó. Cuando viene a la pornografía fue uno dominado por hombres por muchos años, pero si uno chequea ahora, está casi igual como mujeres y hombres con la pornografía. Lo más terrible que eso es que están diciendo ahora que los niños están expuestos a la pornografía a la edad de 8 o 9 años. ¿Qué puede hacer? Imagínese usted el daño que esto le hace a un muchacho o una niña de 10 años. ¿Con qué nos vamos a ver unos 10, 15 o 20 años de ahora? ¿Qué es lo que vamos a tener? And it's this, Pastor. Yo Sí. cuando va a salir los jóvenes, me digan, pastor, y el hijo me está sufriendo de esa pornografía y hay que quitarle el celular. No, porque entonces se va a sentir como diferente. Yo le dije, buscar un flip. No le busque algo así, no, pues no venga a mi papá. Sí, es una cosa práctica y yo he escuchado a Gen Zs y a millennials que son cristianos que están diciendo que se les tiene que quitar el teléfono. Si usted tiene un menor de edad de 18, búscale un flip phone. Porque es más, en las universidades hay un movimiento ahora, especialmente en las universidades cristianas, a donde ellos voluntariamente no quieren usar este tipo de teléfono. Porque le está dañando, una cosa tan simple como el sueño. Le está afectando los grados, le está afectando. ¿Por qué? Porque el diablo usa lo que el Señor diseñó para destruirte. En vez de bendecirte, la pornografía coge lo que Dios diseñó y lo usa para mal, para destrucción en vez de edificación. Masturbación. Esto también es un acto egoísta en aislamiento. Esto es cuando uno se está tratando de complacer a sí mismo. Autosatisfacerse. Satisfacer. Exactamente. Por eso fue que Dios diseñó el matrimonio. Para que uno le pueda complacer a su esposa y la esposa le complace a su esposo. ¿Verdad? En este aspecto. Y es bendecido, es santo, es algo que Dios diseñó. Pero cuando se hace eso también, la pornografía y la masturbación están muy atados. ¿Verdad? Típicamente uno va con el otro, uno le lleva al otro. ¿Por qué? Porque no encuentra, uno le alza el deseo y sin tener manera de parar el deseo, llegan al segundo. Y es un círculo de adicción. Y es muy malo. Y le estoy diciendo que ahora estamos teniendo problemas hasta en las universidades, en los cristianos, cuando tenemos a gente que se gradúan de escuelas cristianas para ser ministros. Una de las preguntas que le hacemos es si se han involucrado en la pornografía en el último año. Y muchos de ellos están contestando sí. Y por lo menos en nuestra confraternidad, en las asambleas de Dios, eso automáticamente los descalifica para el ministerio por 2 años. Es bueno que se lo digan antes de que vayan a la universidad. Seres procreadores. Él nos creó para procrear. ¿Verdad?
a ser fructíferos y multiplicados, ¿verdad? Homosexualidad y bestialidad no procrean. No se puede procrear. La pedofilia. Esto está... yo oí algo ayer. Que una persona en un trabajo le confesó a su manager que él era un minor attracted person, ¿verdad? Y el muchacho que estaba en cargo es cristiano. Él tenía ciertas tareas que tenía que hacer en escuelas. Y él le quitó esas tareas a este hombre. Lo que le dijo, se lo confesó. O sea, para protección de los niños y para protección de la compañía. Y de momento él se enojó. Porque no me está dejando ir a las escuelas. Es porque soy así. El muchacho, por gracia de Dios, no contestó. Yo soy tu gerente y yo te pongo aquí donde me dé la gana. Eso fue la contesta. Entonces él fue al departamento de Human Resources para quejarse de su manager. Eso vino a donde vi ayer. Wow. Dos cosas. Número uno, That's crazy. que yo sepa, el querer tener sexo con niños no es algo que se protege. Es una clasificación protegida. No, jamás. Es número uno. Pero no es a decir que quizás pronto será. Porque así de perverso se está poniendo las cosas. Por ahora no es protegido. La homosexualidad es protegida. La gente el transexualismo es protegido. ¿Por qué? En mi opinión, porque la iglesia se ha quedado callada y no ha dicho no vamos a seguir con eso. Tenemos que, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No aplica las condiciones, eso no aplica a las condiciones de procrear. Fertilidad. Procreatividad, o sea, de infertilidad. No aplica las condiciones de infertilidad. Es decir, cuando le dice, bueno, sí, Dios creó el sexo para procrear y si una persona no puede tener niños, entonces no puede tener sexo. O sea, esa es la pregunta ridícula que hace. No, porque también Él creó, como le dije anteriormente, para satisfacer todas esas cosas. No solamente procreación, pero procreación es de las diferentes razones por las cuales uno se entretiene en asuntos sexuales. La más alta es procreación. Por eso es que Dios lo hizo que complazca a una persona. ¿Verdad? Si fuera para mí, yo siempre hago los chistes que si fuera a comer ropa, me gusta comer eso. No voy a querer hacerlo, pero me gusta. Pero Dios creó al hombre y creó a la mujer y Él mismo comentó que es bueno. O sea, en su propio diseño, creo que hice bastante bien. O sea, si el punto era procrear, creo que tuvo buena idea y lo diseñó para satisfacer eso que estamos satisfaciendo, tratando de satisfacer con otras cosas que realmente no son de beneficio. ¿Verdad? Ese es el plan de Dios. ¿Verdad que Dios es increíble? Él lo diseñó así. Perfecto. Es un diseño perfecto de Dios. Y sobre la orientación sexual y identidad de género. Vamos a ver lo que están enseñando sus niños. Eso se lo están enseñando a sus niños en kindergarten. Gingerbread. Oh, no. Gingerbread man. La identidad de una cosa mental es lo que tú piensas que eres, es lo que eres. Orientación, que te agrade, ¿verdad? Interesante, en gender identity, arriba dicen mujer y hombre y gender queer. Entonces yo tuve que ir al diccionario para buscar qué significa gender queer. ¿Alguien sabe qué es gender queer? No.
Ni lo uno ni lo otro. They're an ins. Yo no sé lo que soy. digamos, Qué cosa interesante. Profesando ser sabios se convirtieron en necios. Dice el Romanos capítulo 1. La expresión del género, femenino, masculino, andrógino. Andrógino, ¿se dice? Andrógenos. Eso es como se presenta, como que si fuera. Tiene frío, es un poquito de frío. A ver si puedo cambiar el sí, claro. Desde luego, sabemos como Dios lo creó. Y la mujer y el hombre son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no me explico cómo la gente lo que están pensando, están fuera de la mente. Es interesante porque, aunque estamos viéndolo en otros países, típicamente en los países hispanos, no le gusta mucho eso. Eso es una cosa que típicamente los hispanos abrazan. Aunque me he sorprendido que hemos visto mucho de esto en nuestros países ahora. Y para mí fue muy curioso para mí cuando en Puerto Rico, por ejemplo, nosotros nos criamos con una dogma bien fuerte contra el homosexualismo. Y allá en Puerto Rico ahora están haciendo abiertamente y una cosa, para mí fue un shock. O sea, ¿en sus países lo encuentran también? Sí. Muchos países que no han aceptado eso lo están aceptando porque como Estados Unidos es uno de los primeros países que comienza a hacer esto, políticamente una persona, voy a hablar de la República Dominicana porque del cual yo puedo hablar, cuando Obama ganó, mandó a la República Dominicana al embajador un homosexual, el cual impuso leyes allá que poniendo al gobierno, sancionar al gobierno si no aceptaba ciertas cosas de acuerdo a su creencia. Casado, no. Una cosa pero interesante. le hicieron una protesta para sacarlo, allá no se quedaron así. De que el mundo lo haga, pero todavía siguen teniendo cierto Cuba. En Cuba. resistencia. En Cuba no El aceptamos. hermano, su hija es una lesbiana y quiso traer esto a Cuba. Hicieron una reverencia, una votación, y el pueblo cubano lo rechazó. Porque gente que están sufriendo bajo el socialismo, bajo el comunismo, lo rechazó. Gloria a Pero Dios. por una cosa, yo no sé porque como no tengo conocimiento de ese mundo, a mí me sorprende, pero a los brujos no les gusta eso. No sé por qué, pero ellos dicen que los santos los rechazan, eso, no sé por qué. Bueno, yo di una clase llamada Los Dioses. En esa clase yo hablé de Molech, Ajá. y hablé de Isis, o de Ishtar, o de Inanni, o de Ashtoreth. Exacto. La Biblia habla de Molech y Ashtoreth. Y esa diosa, ese principado, Sí. es de homosexualidad, transexualismo. Los sacerdotes eran transexuales. Miles de años atrás. Miles de años atrás. No es nuevo. Con permiso, maybe take a 5-minute break. The gentleman needs to speak to you about a report. Who? The gentleman that was working, I guess, in the building. Oh, sí. ¿Pueden hablar un poquito? Me digan algo. We made it. We made it. Yeah. Porque es un idioma de modelo, cambiamos a un tres.
Mira, usted no sabe, pero yo fui. No, sí. Vamos a seguir. Perdón. Bueno, atención, por favor. Eso es lo que le están enseñando a sus niños en la escuela también. Tienen que preocuparse por sus niños. Si pueden ponerlo en una iglesia cristiana, por favor, háganlo. Escuela. Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí, porque para nosotros en esta iglesia es una cosa muy, muy importante. Vamos a ver si Dios nos da la... ¿Puedo decir algo? Estamos hablando de la identidad. Hay una Marina, que es la hija de Gildardo Montaner, que es un artista. Ellos le pusieron el nombre al niño Indio, porque según él dice que él no sabe lo que el niño va a ser en el futuro. Si va a ser hembra o varón. Significa que puede ser como que puede ser lo que quiera, por eso existe el nombre de ellos. Ellos se dicen que ¿Me quiero decir algo? Por favor. Este tipo de filosofía, aunque el mundo lo está explicando, no tiene sentido lógico. No se soporta a un ataque frontal cuando nosotros que no tiene sentido. Es una cosa que no tiene sentido. Cientos de años de ahora, yo le garantizo que la civilización va a mirar para atrás y decir, ¿qué le pasaron a esta gente? Porque aparentemente perdieron sus mentes. Le preguntaron a la inteligencia artificial que cómo en el futuro llamarían esta era. Usted sabe, y dieron la generación idiota. ¿Es verdad? Porque eso es una necedad. Es una... Tengo que seguir porque tengo tanto material. Pero la cosa no es espiritual. Bueno, vamos a hablar de eso. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Escriban eso. Deseos engañosos. Eso es lo que nos está impulsando. Y tenemos que pelear contra deseos engañosos. Porque uno piensa que se va a satisfacer, pero embuste. Lo que va a pasar es que nos vamos a esclavizar. El diablo te lo presenta de cierta manera, pero la realidad es exactamente lo opuesto. Lo que es libertad es esclavitud. ¿Okay? Renuévese en el espíritu de su mente. Esa mente tiene que ser transformada o renovada. Somos transformados a través de la renovación de nuestra mente, que es decir, de cómo pensamos. El mundo piensa de cierta manera, los hijos de Dios tienen que empezar a pensar de otra manera. Y revísase de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios. ¿Es por qué? Porque somos creados en la imagen de Dios. Así que nosotros podemos reflejar a Dios cuando nos sometemos a Él. Por eso cuando la gente nos ven a nosotros, deben de ver a Jesús a través de nosotros. ¿Por qué? Porque reflejamos la imagen de nuestro Padre, ¿verdad? De nuestro Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Esa palabra verdad, voy a hablar varias veces, porque ahora el hombre se ha levantado no solamente contra Dios, sino contra la verdad.
Repito, no solamente contra Dios, sino contra la verdad. Por eso es que es bastante fácil, vamos a decir, poder argumentar esos puntos, porque se basan en mentiras. Se basan en mentiras. ¿Por qué importa el género? Dios diseñó nuestra sexualidad para dar imagen al misterio relacional de la Trinidad, ¿verdad? Que de modo que todo lo que hacemos apunta hacia las buenas noticias de la administración de Dios al unirse a su divina comunidad de santo amor finalmente realizado en el matrimonio. ¿Quiere buscar agua? Yeah. Somebody get us some agua. I have some. No, está bien, está bien. Ah, Thank you. Finalmente, en el matrimonio entre Cristo y su esposa, la iglesia. Es interesante que, como dije, las bodas del Cordero. No sé si. Identidad. La sexualidad humana, incluidas todas sus complejidades físicas, emocionales y espirituales, fueron creación de Dios. Dios dio la sexualidad a sus creaciones humanas como un don con dos funciones principales. Número uno, para perpetuar la raza humana, como le dije anteriormente, es el primero. Y segundo, para crear un vínculo íntimo entre marido y mujer. El uso correcto de la sexualidad nos lleva a comprender mejor la intimidad con Dios. Es interesante. El mal uso de la misma destruye la intimidad con Dios y sustituye la sexualidad en su lugar. Es interesante. ¿Cuántos aquí alguna vez quizás se han apartado de Dios? Es interesante porque cuando uno se aparta de Dios y entretiene este tipo de mal uso del sexo, al principio piensa que le agrada, pero a lo último te destruye. ¿Y qué pasa? También a la misma vez destruye nuestra habilidad de poder tener esa intimidad con Dios. Afecta casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos violando algo que Dios ya diseñó y sabemos internamente lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nos comprometemos de esa manera, no entra, no se puede justificar. Y por eso es que tenemos depresión y entramos en cuanta cosa. Y tenemos que volver a Jesús. ¿Por qué? Porque la satisfacción no la vamos a obtener en ninguno de esos actos, sino solamente en tener una unión, una intimidad con Jesús. Cuando tenemos eso, todo el resto, ¿verdad? Se enfoca, podemos entonces ver claramente. Y esa nube que tenemos sobre la mente, cuando nos comprometemos de esa manera sexualmente, Dios la aclara, trae claridad, trae sol, ¿verdad? Trae la luz de su presencia. Amén. Y comenzamos a ver las cosas claramente otra vez. Hay una nube, una oscuridad que viene sobre el creyente cuando se deja, ¿verdad? Se compromete y se deja mentalmente entrar en esos tipos de pensamientos que no son fructíferos, no son de beneficio. En nuestra cultura, el sexo ya no se ve como una forma de honrar a Dios para crear y criar una nueva vida humana. La mayoría cree algo como esto. Si quieres... Se fue atrás. ¿Qué pasó? Se quedó. No, y se fue para adelante. Se fue atrás. Uno más. No, atrás. El paso para atrás. Tienes que ir para Ahora sí. Ok. No, más. Ahí. Si quieres usar el sexo para el desarrollo de una nueva vida humana, esa es una opción y tu elección, pero no es la razón principal por la que las personas tienen sexo. Más bien, el sexo es para la realización individual y la autorrealización, ¿verdad? La identidad
en el mundo de hoy ahora se encuentra en nuestros deseos, mientras que en el pasado se encontraba en nuestros deberes y nuestra relación con Dios, nuestra familia y nuestra comunidad. Así era que nosotros encontrábamos satisfacción. Determinar y actuar sobre sus deseos sexuales hoy día se considera una parte clave de ese proceso de convertirse en una persona auténtica. Es decir, para que tú te conviertas en una persona auténtica, tienes que comprometer lo que te es importante, lo que Dios establece. Es como una ganga que dice, para ser parte de nuestra ganga, tienes que robarte algo de la tienda. ¿Se entiende? Y ahora realmente eres parte de nosotros. Señor, reprenda al diablo. Seguro, pero digo, es igual ahora. Si no recibe, no solamente estás de acuerdo, sino si no promueves estas mentiras, algo está malo contigo. O sea, tienes un problema, eres homofóbico. Eres un homofóbico, fóbico de cualquier cosa. Un súper fóbico. Amén. Mientras las personas en nuestra cultura mantengan estos puntos de vista de identidad y libertad, no podrán encontrar plausible la visión cristiana de la sexualidad. No van a poder entenderla. Y así ninguna filosofía cristiana puede tener un impacto real a menos que dedique tiempo y esfuerzo a revelar la naturaleza profundamente problemática de esas creencias de fondo. Porque, como dije anteriormente, es a nivel básico, no se pueden soportar. Pero el cristiano tiene que, bajo la guía del Espíritu Santo, entender la palabra de Dios, entender el plan de Dios, entender ciencias, sinceramente, también, para poder explicarle a la gente que le están indoctrinando desde el kinder, que lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno, para arriba es para abajo, la luz es oscuridad, la oscuridad es luz, o sea, trayendo tremenda confusión, no solamente a la mente, sino al alma y al espíritu también. Solo un marco convincente y bíblico de identidad, el estar en Cristo y en discipulado, el perderse en uno mismo, en el amor y el servicio de Dios para encontrar el verdadero yo, es que la enseñanza cristiana sobre el significado del sexo tiene sentido. O sea, podemos entender el sexo cuando entendemos quién somos en Dios y por qué Dios nos lo dio. Como dije anteriormente, tenemos que tener este entendimiento y la bendición y el plan divino de Dios, el plan perfecto y el plan bello de Dios. Difusión cultural de orientación sexual. Según la campaña de derechos humanos, la orientación sexual es una capacidad duradera y no elegida o predisposición a los deseos sexuales hacia uno o ambos sexos. Pero quiero decir algo, que ellos no saben lo que están hablando. Originalmente, ¿cuándo sabían que uno nace gay? ¿Cuántos lo han oído? Eso ha cambiado. La misma gente ¿cómo puedes decir que uno no nace gay? Esa misma gente ahora dice, hay un matrix, hay una escala. La misma gente, o es uno o es el otro. Pero realmente yo acepto la escala porque es lo que te da la gana. Es lujuria, es de dejarte llevar por tus instintos. Por la lascivia, por sus instintos. Y ellos piensan que es bueno, es libertad, no es libertad. Es exactamente lo opuesto. ¿Sí? Yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Y si tu pareja, ella puede hacer lo que le da la gana también. Vamos a cambiar un poquito el cuento, porque no tiene sentido. Se trata de quién te atrae y por quién te sientes atraído romántica, emocional y sexualmente. Las orientaciones sexuales
incluyen gay, ustedes saben, lesbianas, o heterosexuales. Ahora hay un montón. ¿Lo tienen ahí? Ok. Muy bien. Le puedo decir que todo esto, le voy a decir honestamente, hay problemas y vamos a hablar de problemas y quiero decirle esto. Aprendí a ser pastor ministrándole a gente que estaban afectados por el SIDA en los últimos momentos de su vida. Ahí fue a donde yo fui un capellán y tuve tiempo con cientos de, mayormente muchachos, que la mayoría de ellos habían salido de habían vivido una vida aquellos homosexual. Y al hablar con ellos me fue fascinante que aprendí que todos con la cual yo tuve y cuando uno se va a morir, puede mentir, pero cuando una persona está ya casi llegando al otro lado, la gente no miente, no hay de qué mentir. En ese momento, yo estoy hablando de gente que se van a morir. Todos me dijeron que habían sido abusados sexualmente. Sí. Todos, 100%. Eso cambió mi entender y como cristiano me rompió el corazón al yo pensar, si a mí me hubieran abusado, quizás yo también tendría ese problema. Porque fueron programados, su programación mental fue afectada por una perversidad de un adulto con el cual los padres tuvieron confianza. Es una cosa terrible. Así que tenemos que tener, y interesantemente lo que yo encontré también es que la mayoría de ellos eran gente muy amables, gente creativa, inteligente. Es como que el diablo escoge a gente que puede cambiar el mundo y los esclaviza en eso. Pero cuando uno los conoce, dice, wow, la persona es un ser humano increíble, pero se sienten enjaulados. Es alguna persona que no tiene recuerdo del abuso sexual, pero Por eso es que dicen que nací así. exactamente, pero cuando se rebusca, al fin y al cabo sí es un abuso, porque el espíritu de homosexualidad viene por medio de revelación. Por eso es que la transformación que es lo que nosotros predicamos. Hay diferentes filosofías. Voy a dar otra clase donde voy a hablar de todas las filosofías, pero no es demasiado para esta clase. Pero nosotros tenemos la transformación. Para tener la verdadera transformación, tenemos que estar abiertos para ver cómo fue que nos pasó. Porque es espiritual, que a veces el demonio viene, esas son gente que están quebradas, pero también pueden estar quebradas como también poseídas. Sí. Porque la persona si está en ese momento tan quebrado, el diablo toma ventaja de eso y se entra. ¿Entienden? Así que tenemos que pregar con dos cosas. Número uno, con tener la autoridad sobre los poderes diabólicos. Entonces, cuando sacamos entonces podemos ministrarle a la persona que está quebrantada, a la persona que ha sido afectada de una manera psicológicamente, físicamente. Es traumático. Gente que experimentaron trauma en una edad muy temprana. Así que nosotros como cristianos tenemos que amar. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder ministrarle a esta persona. No decirle que no eres una persona mala, no. Eres un ser creado por Dios perfectamente. Amén. Y no deje que este comportamiento te defina. Exacto. Porque tú dices en tu mente que tú eres algo, pero Dios dice que tú eres otra cosa. Dios te ve a ti, no como tú eres ahora, pero como vas a ser. Amén. Y así también tenemos que verlo. Nosotros tenemos que ver la mente de Jesucristo y los ojos de Jesús. Y poder en el Espíritu ver lo que Dios va a hacer con esa persona una vez que sea transformada. La redefinición
moderna del género es la autopercepción subjetiva de ser hombre o mujer. O sea, lo que piensas, lo que en tu corazón, que no tiene sentido científicamente. Yo puedo sentirme que soy un pájaro. Pero si me trepo en el edificio me tiro, yo te garantizo que voy a volar. No importa, ¿no? Y no me estás haciendo daño en decirme, Pastor Mario, tú no eres un pájaro. O sea, me estás amando, me estás ayudando, ¿verdad? Para poder corregir esa mentira que yo estoy muchas veces creando. El problema era muy minúsculo, pero ahora están endoctrinando a los niños. Esto se va a convertir, y ahora, por ejemplo, están tratando de hacer, para mí, le voy a decir, eso es cosa del diablo. Lo que dice Biden, para mí, está usando, no estoy hablando política, está usando el diablo. Porque para decir que los niños, tenemos que darle, mira, más del 90% de todo ser humano que pasa por la, how do you say puberty? Retorna a sus deseos naturales. Aleluya. 95, 97%. Un tremendo más, porque solamente era un porcentaje, 99%. ¿Verdad? Regresan a sus deseos naturales. Por eso es que están tratando de manipularnos a decir que vamos a cambiarle, vamos a ponerle hormonas, vamos a hacer cirugías que no se pueden, no se pueden, no son revertibles. Y cuando uno lee las historias ahora de gente que hicieron eso, Y ahora quieren volver. hay muchos ahora que nunca han tenido la experiencia de ser satisfechos de una manera sexual. ¿Por qué? Porque se mutilaron quitando su habilidad de poder sentir lo que Dios diseñó. Sí. Una niña de 6 añitos. Y yo me dijeron, bueno, la vas a ayudar a vestir, ya llegué al patio. Cuando voy al closet, veo la niña 6 añitos, tiene pelitos cortos, pero está bien. No tiene aretitos. Bueno, ok. Pero cuando yo vi su closet, todo de niño, toda camiseta de hombre, todos los juguetes de balón, y yo me quedo como, ¿y dónde está tu closet? Ella me puede mi closet. Y entonces la mamá me envía a esta cama en libertad. Yo salí de esa casa. La niña se adoptaba. Eso fue lo que más me dolió aparte. La niña ya le hacen bullying porque va a una escuela de otra familia que son amigos. Y la niña parece un niño, pero los niños han nacido. Entonces yo digo, wow, a una niñita de 6 años le están haciendo esto. Porque a ella le gustaba eso, iban a una tienda y ella se inclinaba más. Pero que sabe una niña de 6 años. Pero eso es esta perversidad. Eso es evil, es perverso. Y la cosa es que lo quieren tomar jóvenes porque, le quiero decir algo, ese es el problema. Iglesia, prepárense, porque entre unos 10 o 15 años nos vamos a encontrar con una multitud de gente. Si usted cree que el suicidio es alto ahora, amados, va a subir por el cielo, va a ser altísimo. Porque esta gente no van a poder satisfacerse, no van a, o sea, esos niñitos que están siendo así. O sea, pero nosotros ahora tenemos que prepararnos. ¿Qué hacemos cuando esa gente entre? ¿Cómo le ministramos a ellos? Va a ser algo bien difícil, pero nada es imposible para Dios. Le vamos a amar y decir que son perfectos a Dios
y que no importa lo que hicieron, Dios puede restaurar todo. Aleluya. Y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a seguir hacia adelante. La identidad de género de una persona puede ser igual o diferente. Su sexualidad, eso es lo que te enseñan ellos. La raíz de la confusión. La raíz de la confusión, ok. En la raíz de esta confusión actual sobre lo que es masculino o femenino está la elevación de la experiencia subjetiva sobre la verdad objetiva. Eso es lo importante. Wow. En otras palabras, la autopercepción elipsa la biología. La autopercepción de la mayoría de las personas es congruente con su sexo biológico. Eso es natural. Eso es como Dios lo diseñó. Pastor, sobre eso quería yo hacer mención de esto. Mi esposo es biólogo, fisiólogo y químico. No es nada religioso. No. Y él dice una y otra vez, eso es inaceptable. Eso no se puede aceptar porque fisiológicamente eso no se puede aceptar. Hombre es hombre, mujer es mujer. Y él es científico. Eso es lo que estoy diciendo. Y no tiene nada que ver con religión. Le quiero decir algo, amigos. Lo que estamos viendo. Yo enseñé el asunto de los dioses. Sí. Eso es una principalidad que está tomando el control. Claro. Lo que está diciendo no tiene sentido a nivel científico. Es decir, óigame bien, es una percepción religiosa. Es decir, yo soy el que yo digo, yo me creo como yo soy. Bueno, tú no eres Dios. Yo no soy Dios. O sea, es una mentira. Yo voy a decir una mentira, voy a creerla y te voy a ordenar a ti que tú también la tienes que creer. En el estado de Nueva Jersey, lo que le llaman conversion therapy, terapia de conversión, es ilegal, es un crimen en el estado de Nueva Jersey. Es decir, un consejero, un psiquiatra, un psicólogo le es prohibido a enseñar a un niño que es varón, que ayudarlo a entender que es varón. Wow. Solamente le puedes decir, yo soy una nena. Bueno, si lo piensas. Eso es lo que está forzando. Forzando, sí. Mira, yo tuve la experiencia en un pre casi lo mismo que dice la hermana con una niña que la mamá decía que no le jugara como niña o niño, porque una semana iba de niña y otra semana de niño. Y el problema fue con los padres, porque ellos lo querían que fuera así. Como siempre, son los padres. Sí, al punto que yo voy porque en otra ocasión una mamá quiso o quiere que por las actitudes que tiene su hijo, quiere convertirlo en niña, y fue a la ley y todo el cuento y que fuera a terapia, pero fue la mamá y el papá en terapia adoctrinados para que sí le hicieran la conversión al niño, al niño para convertirla en niña. Entonces, mi punto es que desde pequeños y de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en este país en este tipo de cosas, no permitamos que desde el kindergarten los niños sigan vacunando y en lo posible manejemos que nosotros como padres podamos ponerlo en una institución de sana doctrina para que los niños no sean del mundo, no los coja el mundo a manejarlos y dejen de, porque mi hijo, que pesar con el niño, como dijo la mamá, que pesar, yo quiero que él se sienta feliz, terminó accediendo a que hicieran sus cambios. Es una cosa que para nosotros, bueno, la gente licenciada, hay un problema, va a haber un problema grande para la gente con licencia. Inclusive conmigo, como abogado, requieren que yo tome cursos ahora de diversidad y lo requieren. Y es interesante porque muchos abogados son más mayores
Y cuando uno ve los comentarios que están diciendo, o sea, chistoso, me quiero matar ahora. O sea, se ponen a hacer esto es ridículo. O sea, que están Qué escribiendo, cosa que qué mal gasto de tiempo, tengo que hacer muchas cosas La ley ahora. natural. Y hay una persona que está completamente loca. Estoy aquí, o sea, o sea, pintado de cierta manera, y nosotros, Okay. los otros abogados mundanos, esta gente está completamente fuera de su mente. Yeah. En el gobierno, yo trabajo en el departamento del trabajo y a nosotros nos mandan a hacer unos training obligatorios y este año uno de los que mandaron fue ese, de si la persona se cambió, yo estaba empezando a ver, yo lo debe, pues ya, es decir, si la persona se cambió el sexo, usted tiene que address, o sea, tienes que hablar con ella, si se determina que es una ella o un él, si tienes que decirle el pronombre, o ellos, por eso they, en inglés es they. Pero que, aunque yo toda la vida lo sentí de un sexo, y el nombre sigue siendo el mismo, porque eso es otra cosa, pero ahí dice también que aunque la persona legalmente no se haya cambiado el nombre, también hay que decirle el que la persona quiere, y en los signatures de todos los emails dice he, him, and his. O sea, como él, ella y Vamos a hacer ciertos cambios hasta aquí en nuestra constitución y eso para ayudar a la gente, para que nosotros presentemos abiertamente cuál es nuestra posición religiosa, para que así puedas tener alguna defensa cuando te encuentres en una situación. Puedes decir, en mi iglesia se prohíbe, no puedo hacerlo, es contra mi religión. Ajá. Ahí- Como los musulmanes que no se vacunan. Vamos a tratar de hacer eso. Yo estoy ya bregando con eso. Yo escribí las resoluciones que las autoridades de Dios en el estado de Nueva Jersey, las que añadieron a nuestros principios, constitución. Yo los escribí y los adoptaron. ¿Qué es un Y hombre vamos a- y qué es un hombre? O sea, tenemos matrimonio, homosexualismo, todo eso lo tenemos. El derecho a vida lo incluimos ahora. No lo teníamos, pero ahora lo tenemos. Anyway, vamos a seguir. La expresión, la autopercepción de la mayoría de las personas es congruente con su sexo biológico. Para un pequeño porcentaje de los demás no lo es. La aflicción mental de esta disonancia se llama disforia de género. Sí, así es. Una consecuencia psicológica de la caída del pecado. Algunos identificarse como transgénero, de hombre a mujer o de mujer a hombre, en esencia elevando la psicología sobre la biología. Esta forma de dualismo separa la mente del cuerpo y eleva la autocomprensión como determinante de la personalidad. La verdad del asunto es esta: la identidad de género en el mayor de los casos describe cómo nos sentimos, no quiénes somos. Wow. No lo pasó. No lo tengo, no tengo slide para eso. Me tienen que escuchar. Pero aquellos que luchan contra la disforia de género no deben ser estigmatizados indebidamente. Luchan con consecuencias de la caída en toda la humanidad. Quiero decir, disforia existe. Exacto. Y es una enfermedad mental. Y así en los libros de psicología y psiquiatría, hasta solamente unos añitos atrás, lo definía como una enfermedad mental. Así Es lo que es. Ahora, lo digo no para estigmatizar. la persona, lo estoy diciendo para que entendamos que hay gente que tiene ese problema y tenemos que bregar con ellos, ayudarlos a entender la realidad. En este caso sería consejería pastoral, todavía es consejería pastoral. Y todavía no lo han hecho ilegal, pero pronto lo harán, como lo han hecho en Canadá. En otros países lo han hecho ilegal. A los pastores no pueden hablar de condenar el homosexualismo o algo así, decir la palabra, no lo pueden hacer porque es acto de odio y es criminal. Bueno, vamos a ver.
No se crean que por ahí viene. Y que hay como esta Gloria a libertad. Dios. Vamos a esos diferentes pensamientos como la gente piensa. No vamos a hacer esto porque no creo que es necesario. No vamos a hacer la operación del pasado. Eso que dicen que la gente pensaba de cierta manera, y ahora están estigmatizados por eso y tenemos que pelear contra eso. La necesidad de la libertad de expresión auténtica. Este modelo, sin embargo, hemos llegado a creer en la libertad, en los derechos de las personas. O sea, es elevando a tus sentimientos sobre el entendimiento bíblico, lo que Dios dice que tú eres. La lucha por amar, a quien queremos amar. ¿Cuántos han oído amor es amor? Lujuria no es amor. Lo repito, lujuria no es amor. Ni en el matrimonio. Amor es amor. Es más, Dios dice, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Amén. Y tenemos que entender eso. Eso es una mentira grande del diablo. Lo que es abrazar esta perversión, lo que estamos haciendo es haciéndole daño a la gente, no ayudándolos, ¿verdad? Y también digo todo esto, no, yo, como le dije, yo aprendí a ser pastor amando a gente que desgraciadamente por su comportamiento obtuvieron el SIDA y estaban muriéndose. O sea, pero como quiera eran seres humanos y gente preciosa para Dios. Tenemos que amarlos, tenemos que ayudarlos y sentir que son gente que el diablo realmente abusó de ellos y ahora se encuentran en esta situación. Entonces, al decir, sabemos todos que la paga del pecado es muerte, pero para algunas personas es literal, es muerte literal. Los derechos ganados con esfuerzo de hoy, tenemos la primera sociedad humana en la historia que es sexo positivo, en el que todas las personas pueden vivir como seres sexuales iguales. Eso es lo que están diciendo ellos, mentira del diablo, pero eso es verdad, eso es lo que están promoviendo. Una cultura posesiva para el sexo, una cultura en la que los usos apropiados del sexo se extienden más allá de la reproducción, puede crear placer personal, vincular, relaciones interpersonales, bueno, porque vamos a seguir por ahí. El peligro continuo. Mira qué interesante. Dice, a pesar de estos grandes logros que son esas grandes mentiras, la mayoría de los lugares del mundo, en muchos lugares de nuestra propia sociedad, todavía resisten a esta cultura saludable de libertad y de justicia sexual. Me encanta como le llaman justicia, esclavitud es justicia sexual. Yo estoy mirando ahora mismo. Yo tengo que tomar ciertos cursos que se llaman CLEs para mantener mi licencia como abogado. Ahora mismo yo tengo en la computadora ya, lo puse el post que estaba mirando esto mientras estoy trabajando. Y es de leyes y sexualidad. Y hay un abogado que era una prostituta, un prostituto, hombre, y cierta otra persona que es un afroamericano, que es un transexual, ¿verdad? Hablando de la libertad. ¿Y qué están promoviendo como justicia? Que el negocio del sexo no se debe de verse como malo. Yo tengo que tomar esos cursos. Qué interesante. O sea, ellos no ven el otro lado de cómo se destruyen comunidades, como matrimonios se rompen. O sea, ¿qué pasa cuando la persona hace lo que le da la gana? Y no es para apuntar a otros, con nosotros mismos, comienza con nosotros. ¿Por qué? Porque somos humanos y si nos dejamos de dejar llevar por lo que queremos, nos autodestruimos, nos destruimos a nosotros mismos. El cristiano que es fuerte, lo primero que tiene que hacer es no tener confianza en sí mismo.
Por eso es que gente como Billy Graham, por ejemplo, nunca, cuando él estaba yendo a ministrar, nunca iba solo. Y cuando iba a un hotel, él tenía que mandar a otro que entre en el cuarto primero para que busque por donde quiera antes de dejarlo entrar. ¿Para qué? Para proteger su testimonio. Para proteger su testimonio. El vicepresidente, el que era con Trump, él dijo que él no tiene reuniones con mujeres solo. Y se burlaron de él. O sea, ¿cuándo se recuerda? Mira, pero tiene un matrimonio por muchos años. Y no, lo han cancelado. Han cancelado a todo el mundo y de él no pueden decir nada, porque él ni la saluda. Sí, él dice, así, esta regla me ha venido muy bien a mi matrimonio. Thank you very much. Thank you very mucho. Estoy casado con mi esposa por muchos años y quiero mantener mi casación. Me gustaría mantener mi matrimonio. De hecho, hay quienes intentarán hacer retroceder el tiempo y hacer retroceder sus derechos. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que las fuerzas regresivas sean nosotros. La principal de las cuales es la religión, nos quiten esto nuevamente, esta libertad de ser perversos. No, eso fue lo que un comité de iglesias presbiterianas por St. Calvin hicieron un estudio y esa fueron la narrative que ellos tomaron y para explicarle a los cristianos qué es lo que piensa el mundo y documentaron esto para que la gente lo vean y entiendan en qué se están encontrando y eso es su explicación de la filosofía mundana. Eso es eso. Es la iglesia presbiteriana y Tim Keller era parte del comité. Yo he ido a la casa de Tim Keller. Bueno, personalmente. Amén. Para que quede claro, lo que se describe arriba no es el punto de vista bíblico, ¿verdad? Más bien es lo que el mundo presenta o enseña a nuestros niños y a otros adultos a través de la educación, los medios y el entretenimiento. Esta estrategia es una página extraída de Nabucodonosor, de los babilonios, quienes libran una guerra cultural masiva contra Israel. Eso es una guerra espiritual, amados hermanos. Se ve carnal, pero es una guerra espiritual. No estamos luchando contra carne ni sangre, sino espíritus. Son espíritus. Por eso fue que tuvimos una reunión de jóvenes aquí y de diferentes iglesias y estaba lleno. Teníamos más de 100, yo no sé cuántos. ¿Tú estuviste aquí, verdad? No, lo digo online. Estaba lleno. Y cuando hizo James Larry, el llamado, el púlpito se llenó de muchachos. Se llenó, ¿verdad? Pero era un mar de gente. Y yo estaba tocando el bajo o la guitarra o algo, porque yo no estaba ministrando. James estaba ministrando y yo estaba ahí tocando y estaba mirando. Y por lo menos, o sea, hubo como 10 manifestaciones a la misma vez entre los jóvenes, más de 10. Ahora, yo me crié pentecostal y para nosotros una manifestación del demonio era normal, pero nunca en mi vida, yo estoy salvo por muchos años, desde que yo me acerqué a Jesús a los 8 años de edad, en una iglesia pentecostal hispana. Vimos cuánto demonio hay, lo vimos nosotros. Pero yo en mi vida entera nunca he visto una manifestación tan masiva a la misma vez. Entonces, eso me cambió el corazón. En mi mente yo dije, ¿con qué es que esos muchachos están encontrando en las escuelas? Todo bien en la escuela.
poseídos así. Las redes sociales. O sea, tiene que haber algo sobrenatural, algo que no hemos experimentado anteriormente. Ahora estamos experimentando y que en ese momento yo dije, el plan es contra nuestros niños. Sí. El plan es la juventud. Ese es el enfoque del diablo. Mi hija tiene 8 años y está en 3er grado y su compañero de clase, la maestra lo encontró, su maestra de ella lo encontró viendo pornografía. Ajá. ¿Qué Sí. edad? 8. 8. Ajá. Sí. ¿Qué hacen un muchacho? En la propia escuela. Y ellos te dicen que es natural. ¿Han oído eso? Es natural. Yo no aprendí lo que era sexo. No lo sabía. Y no creo que soy una persona bruta. Yo saqué A en toda mi materia. I was a nerd. Yo era encantado de la escuela. O sea, yo sabía mucho. O sea, era ciencia, historia, biología. Yo aprendí lo que era el sexo cuando estaba en 6º grado. 11 años de edad. O sea, yo creía que los niños venían del cielo. O sea, no tenía la menor idea. ¿Por qué? Porque yo tenía béisbol. Eso es lo que me interesaba a mí. Las muchachas me molestaban. O sea, es muy torvo. O sea, qué cosa interesante. Y ahora nos quieren decir a nosotros que tenemos que, una mentira del diablo. Tenemos que proteger la inocencia de los niños, ayudar. Ahora tenemos que, desgraciadamente, nos están forzando a tener que explicarles ciertas cosas. Porque Sí, antes de tiempo. Porque van a tratar de doctrinar. Así que, Sí. aunque no me gusta, tenemos que Hablar. A mí me ha tocado. Porque es decir, te van a enseñar cosas que Sí. son incorrectas y que no le placen a Dios. Y tenemos que enseñarlo correctamente. Señor, yo estaba en la noticia esta semana. Hay un congresista en Nueva York. Hay un asunto como parental guide en Apple Films. Cuando tú lo pones al explicit, los padres, para que los niños nos ven, o sea, pornografía o lo que sea, se cambia para atrás. Sin los padres tocarlo, si le ponen que no, van el próximo día y ya se quitó solo. Ya no tiene para en control. Pero Yo no vi la noticia. Pero lo que va a pasar es que los niños van a aprender por YouTube y por otros Sí. sitios también sobre cómo pasarle ese. Sí. Eso, ellos saben más que los padres. Sí. Mucho más. Y si tú no le das el teléfono, los amiguitos tienen teléfono. Ajá. Sí, pero como Sí. quiera, no es que También. se lo vamos a dar. Claro, no se lo damos. Vamos a hacer lo que podamos. Ok, vamos a seguir. La trama de la historia moral moderna sobre la sexualidad trata una lucha entre héroes valientes y villanos intolerantes y opresivos. Todo hacia un final feliz. Esta es la comprensión moderna de la libertad y la identidad y supuestamente de la historia, lo que es historia. Los cristianos no pueden hablarle al mundo sobre el sexo de una manera convincente si simplemente respondemos a la historia con una lista de imperativos o de mandamientos, no decir morales, por bíblicos que sean. Debemos poner la ética sexual cristiana en un contraataque narrativo contrario basado en la gran historia bíblica de redención. Estamos casi al final, no quiero seguir, tengo mucho material más y hablamos ciertas cosas, pero al fin y al cabo tenemos una responsabilidad. Para mí es algo que yo nunca pensaría que yo estaría en una situación a donde tendría que argumentar para la ciencia. O sea, lo que es real, lo que es biología. Ellos siempre, los que están en contra de Dios, siempre nos atacaron porque éramos fanáticos, creíamos en ciertas cosas, que no podemos probar que Dios existe. Esa
ese era el cuento que usaban. Ahora las cosas han completamente cambiado. Ahora nosotros somos los que estamos predicando la ciencia y ellos son los que están promoviendo una nueva religión que no tiene base en realidad, que se basa en mentiras, a donde se abraza la mentira. Y no solamente ser, la cosa es, anteriormente ellos predicaban tolerancia, que nosotros teníamos que ser tolerantes. Eso ha cambiado. Ahora la tolerancia no es suficiente. Era tolerancia, aceptación, aceptar. Ahora quieren que celebremos. Es interesante que tenemos un día de presidente, un día de esto, un día de Pascua. Pero tenemos un mes de gay. entero. Un mes. Ay, Dios mío. Un mes entero. Vamos a cambiar a la escuela. Vamos a Sí. celebrar por un mes. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? ¿Cuál es la celebración? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros tenemos que, yo soy una persona que siempre ha promovido el estudio. Para mí es una cosa bien importante. Que nosotros entendamos porque es interesante como el diablo está brigando para mí. Y quiero decir eso, que es realmente espiritual. Y se lo digo por esto. Yo en la Escuela de Leyes tuve la oportunidad en algunas veces de argumentar algunos de esos puntos. Y gente que yo sé eran inteligentes. No sé por sus análisis legales. O sea, son gente que yo sentía eran inteligentes. Yo me sentaba con ellos y me hablaban cara a cara. Y es como que se le entraba el diablo en un momento, me miraban en los ojos y recitaban un mantra ilógico. Y para ellos esto es la verdad. Y yo digo, pero chicos, mira lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, no le es beneficioso al niño que se ha criado por solamente dos madres o dos padres. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento, no van a conocer cómo se comporta el otro género. No es igual. Pero chico, ¿cómo tú me puedes decir que es igual a donde estamos aislando a una persona, a un niño, y no dándole la oportunidad de aprender? ¿Cómo tú me puedes decir que es igualmente beneficioso? O sea, me estás diciendo algo ilógico. ¿Quieres diversidad? Eso es diversidad. Y vamos a explicarle al niño para que tenga ese conocimiento, pero a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque la religión que tienen es más importante que la realidad. Es una religión. Y nosotros como cristianos tenemos que... Esto es lo bello. Nunca he visto en todos mis años una sed de Dios como la veo ahora. Esos muchachos están hambrientos por la verdad y están mirando este mundo y están viendo que se está desintegrando ante sus ojos. Ahora hay una apertura grande, amados hermanos, una apertura grande. Tomemos ventaja, ¿verdad? Y prediquemos la verdad del Evangelio. ¿Solo qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Y una cosa, no tienes que ser un científico, no tienes que ser doctor, no tienes que ser psiquiatra, no tienes que ser abogado. Simplemente un hijo, una hija de Dios, que tiene la verdad en la palabra de Dios. Todo lo que necesitas está ahí. Está ahí. Y la verdad se autodefiende. Las mentiras
¿verdad? Se pone un poquito complicado para poder, ¿verdad?, torcer la realidad para poder apoyar o soportar una mentira. Pero por eso es que dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. Y en Él hay libertad. No importa el demonio, no importa la potestad, hay poder en Jesús para romper y derribar toda potestad, todo poder diabólico. Amén. Amén. Puedes subir un Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que el Pastor Mario compartió, Señor, en esta noche, Padre Santo. Que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor, y que podamos ser guardianes de nuestros hijos, Padre Santo, Señor, y que podamos impartir, Padre Santo, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu conocimiento, Padre Santo. Haznos estar alerta, Padre Santo, levántanos, Señor, cada día, cada noche, a cada instante, Señor, para velar por estos niños, Padre Santo. Que levantemos nuestra boca, Señor, nuestras palabras, Señor, como iglesia, como comunidad que te sigue, te ama, Señor, y te obedece, Padre Santo. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos estás poniendo alerta cada día más, Señor, para que nos preparemos, Señor, para lo que viene, Señor, en el futuro, Padre Santo. Que estemos alertas, que busquemos de tu guía, Padre Santo, Señor, para ser buenos guardianes de nuestros niños, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y que todo lo que aprendimos en esta noche, Señor, se quede en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, y estar alerta. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.